Amigos, familia, muy buenas noches. Espero estén muy bien. Les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es John Singer, investigador paranormal. Desde tu programa podrás dormir esta noche. El día de hoy, y a partir ya de hoy, tenemos ahí en cabina al buen Gus, a Bridget también, va a estar con nosotros. Hola. Ahí están, ya escucharon. Igual tenemos el agradecimiento a Viendonet, que nos ha abierto las puertas a este proyecto, que ha confiado en nosotros, y gracias a ustedes también seguimos aquí. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante y una felicitación a todos esos que son maestros, maestras, que antier fue su día. Ser maestro es una de las profesiones más bonitas que dirán que hay. Les agradecemos porque son personas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida cosas muy importantes, desde cómo leer, escribir, el respetar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando un maestro pasa cosas paranormales? ¿Qué pasa cuando esos maestros que están en provincia los tienen que mandar a comunidades muy alejadas, incluso hasta, vamos a decir que de la civilización, lugares donde no hay ni siquiera luz, no hay ni siquiera ahí un lugar bien donde dormir ni nada? A esos maestros también muchas felicidades. Y el día de hoy les traemos un par de historias con la que nos mandan precisamente, y una de ellas quisiera empezar. Esta historia nos la comparte un profesor que solamente nos pide que le llamemos Marcos. Marcos nos dice que esta historia ocurre hace muchísimos años, cuando él apenas estaba terminando de estudiar en la escuela normal de maestros, y a él lo mandan a hacer su servicio social. Para los que no son de México o no habían escuchado este término de trabajo social, es cuando uno va a terminar su carrera, lo mandan, por ejemplo en este caso, a una escuela a dar clases, pero sin el gozo de un sueldo. Tiene que cumplir un cierto horario, ciertas horas, para que le puedan liberar ese servicio y pueda titularse. Este señor Marco nos comenta que donde a él lo mandaron era una comunidad muy pequeña, un pueblo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño dice que era? Que no eran más de 200 personas. O sea, era un lugar muy pequeño. Dice que cuando llegó, pues el director de la escuela le dio la bienvenida y se da cuenta que la escuela también era muy pequeña, incluso nada más habían 3 salones y 3 maestros contándolo a él y al director. O sea, eran 5 personas en total. Esto era una telesecundaria. Para los que igual no son de México o no han escuchado el término telesecundaria, lo principal, ellos estaban viendo una televisión a través de un video, y el profesor nada más era como para recalcar algunas dudas o cosas que hayan visto en ese video. Dice que ese pueblo, esa comunidad tan pequeña, no tenía ni siquiera luz eléctrica, las tiendas eran muy poquitas, los lugares donde comer pues eran escasos, o sea, no había nada prácticamente. Al paso de los días, algunos padres de familia pues ya lo empezaban a conocer, él empezaba a conocer a los alumnos, y algunos padres de familia lo invitaban incluso a comer a sus casas, y le decían que pues, bienvenido y todo. También cabe recalcar que eran muy pocas las personas que hablaban español. La mayoría hablaba en su dialecto madre o en un dialecto. Nos dice el director, me dio un cuartito en donde estaba medio acondicionado, tenía una cama, una hamaca, una televisión y un reproductor VHS, de esos cartuchos grandes de antes. Dice, pues yo ahí me ponía a ver algunas películas en las noches y preparaba los temas para el día siguiente. Dice, en una ocasión terminó de dar clases, saliendo una señora lo invitó a comer a su casa, dice que fue, y estaban platicando, terminó de comer, y cuando sale
se encuentra una señora que llevaba como un carrito vendiendo fruta picada, zanahorias, sandías, como cócteles. Dice, pues me voy a comprar un coctelito, me lo como, platico con la señora. Dice que mientras estaba comiendo, que estaba platicando con la señora, que esta señora le dijo, oiga, profe, usted ya tiene un tiempo aquí, pero no le han dicho algo muy importante. Dando las 10 de la noche, todos los pobladores, todas las personas que estamos aquí, no podemos salir de nuestra casa. Y usted no puede salir de su casa, dando las 10 de la noche. Y este profesor Marcos, todavía como en son de burla o de risa, le dice, pues ¿qué? ¿Se aparece la Llorona, el Charro Negro? ¿Qué pasa? Y dice, no, profe, ojalá fuera eso. Dice, pero pasan cosas peores. Se le hizo medio raro la advertencia que le dio esa señora. Platicando él con otros profesores, les dijo, oye, pues me dijeron que yo después de las 10 de la noche no podía salir. ¿Sabes por qué? Él lo tomaba como por el tema a lo mejor de delincuencia o algo así. Le dijeron, no, aquí no pasa nada de eso. Gente que quisiera entrar a hacer eso aquí, todos los pobladores se reúnen y me lo mandan a conocer a Dios en persona. Sí, los linchan. Y dice, por ese lado no es por otra situación. Pero tampoco le decían por qué. Y él seguía con esa idea de, pues, el por qué no puedo salir después de las 10 de la noche. Dice que platicando con el director de la escuela, platicando situaciones de la escuela, alumnos, clases, y se tocan el tema. Y le dice, oiga, director, ¿por qué no puedo salir después de las 10 de la noche de mi casa? Y el director lo único que le dijo, mira, son creencias del pueblo, pero son las reglas y hay que acatarlas. Si no puedes salir después de esa hora, no salgas. Y él seguía con esa idea, y seguía con la idea. Dice que un sábado, me puse a ver una película, y terminé ahí de calificar unos exámenes, todo, terminé de ver la película, era casi la 1 de la mañana, y si yo me asomé por la ventana, vi todo normal, pues oscuro, las casas ahí sin luz, los grillitos ahí como cantando y todo. Dice, se me hizo muy fácil agarrar, abrir la puerta, dar 2 pasos hacia afuera del cel. Aquí lo impresionante que cuando él salió, dice, yo veía pues todo, vamos a decir que normal, pero distinto. Las casas que normalmente pues, eran de adobe, todo, y se veían como si fueran una maqueta así de madera, de cartón. El suelo, el piso, que se ve que era de tierra, se veía como si fuera una piedra así grande, enorme. ¿Sabes a qué me recordó? A lo de Silent Hill. Ándale, algo así. El toque de queda. Sí, exactamente. La sirena del... Algo similar, algo muy parecido. Y dice, yo veía todo así lleno de niebla, se parecía que había una cortina negra, porque veía 2, 3 casas y después ya no podía ver nada a lo lejos, cuando pues en el día ves todo bien. Dice, a mí me empezó a dar miedo y una voz dentro de mí me decía, regrésate, métete, ¿qué haces acá afuera? Dice, yo me meto y me empezó a dar miedo. Dice, yo vi el reloj, era casi la 1:30 de la mañana, y agarro, dice, y escucho en el techo del cuarto donde yo estaba, era de cemento, pero encima había unas láminas pues, para protegerlo de lluvias y todo eso, y se escuchaba como alguien corría de un lugar a otro, estaba corriendo en el techo. Dice, a mí me empezó a dar miedo, se escuchó cómo levantaban y doblaban la lámina, y si nada más se escuchó cómo dio un brinco y cayó al piso, y se escuchaba cómo corría alrededor del cuarto, se escuchaba cómo estaba corriendo alrededor.
Dice, yo entré así en un miedo muy, muy fuerte. Dice, posteriormente escuché un grupo de personas cómo estaban rezando afuera de la puerta. Dice, a mí me dio tanto miedo, puse un mueble y me recargaba para que no pudieran abrir. Dice, sentía cómo empujaban la puerta para querer entrar. Dice, yo hacía todo mi esfuerzo para que no entraran. Dice, me ganó el sueño. Caí en un sueño muy profundo, pero muy profundo. Cuando desperté, dice, me desperté con un dolor de cabeza fuerte, con hambre, con sed, con ganas de ir al baño. Y cuando me di cuenta, era lunes por la mañana. O sea, se la pasó pues toda esa madrugada, todo el domingo y toda la madrugada para amanecer lunes dormido. Dice, pues yo nada más me metí a bañar rápido, me hice ahí un medio café y vámonos a la escuela a dar clases. Terminando de dar clases, dice, pues fui con la señora que siempre como. Dice, y estaba la señora y la señora que me vendía fruta. Estaban ahí esperándome. Dice, cuando llegué me dijeron, profe, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Dice, pues bien. Dice, ¿por qué violó la regla que se le dio? ¿Por qué salió el sábado por la noche de su cuarto, de su casa? Dice, ¿cómo saben? Dice, lo único que podemos decirle, profe, es que se tiene que ir del pueblo, pero ya, inmediatamente. Dice, pues yo me imaginé que pues por haber roto una regla o cualquier cosa. Y las señoras le dijeron, mire, profe, lo único que le podemos decir, que son como espíritus, que ya le dieron una advertencia. Y si usted no se va antes del anochecer, pueden acabar con usted. Lo pueden desvivir. Y si nosotros le hemos tomado mucho cariño a usted y por eso lo queremos cuidar. Dice este señor Marcos, dice, yo me regresé a la escuela, hablé con el director para explicarle lo que pasó y lo primero que me dijo el director, Marcos, ya supe la situación, que saliste de tu casa el sábado en la madrugada, dice, te tienes que ir de la escuela. Dice, no te preocupes por el servicio social, te voy a firmar todas las horas que te restan, no te preocupes, pero te tienes que ir. Dice, la ventaja que yo tenía de que mi ropa casi nunca la sacaba de la maleta, dice, entonces pues nada más la cerré, la agarré mis cosas y me fui. Dice, y hasta hoy a la fecha no entiendo qué es lo que haya pasado o qué hayan sido esos espíritus que hicieron que hasta me tuviera que ir de ese pueblo. Pero es qué una miedo, historia ¿no? muy fuerte. O sea, imagínate estar en un pueblo donde está todo tan controlado que tú dices, voy a salir a ver qué pasa, ¿no? Y al siguiente, vete. Sí. Oh. O sea, imagínate qué tipo de espíritus. Aquí yo lo asocio como a brujas. Ajá. Yo lo asocio a unas brujas. Que sí, si ya le hicieron la advertencia, así como que ya te echamos el ojo, ya nada más estuvimos aquí, por así que cuídate. Entonces, y como le dijeron, pues ya te tenemos aprecio, pues mejor vete para que no te pase nada, ¿no? Sí, se vuelve como una casa, ¿no? Exactamente. Y no sé qué puedan opinar de esto. Pues es que de por sí siempre en todos los pueblos como que siempre se ha tenido esos pues esos dichos, ¿no? De que la bruja te va a llevar, o en la noche se aparecen sombras, se aparecen personas que se llevan a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces uno a lo mejor, ¿no? Por los estigmas puede decir, no es cierto, ¿no? Pero pues ya cuando en realidad estás ahí en los pueblos, pues en realidad sí se siente una vibra extraña. Se siente el ambiente hasta raro. No es lo mismo como estar aquí en la ciudad y que te digan, mira, aquí hay una niña, por ejemplo, ¿no? En los estudios, te conté que hay una niña según, y que juega con los niños, ¿no? Y dices, pues no pasa nada, pero en realidad estar en un pueblo donde estás en silencio absoluto, en una oscuridad tan oscura, y que así como lo describen de que las casas se convierten de cartón, digo, sí me da una vibra como de Silent Hill, de que a lo mejor hubo un culto, hubo algo que estaban intentando hacer que salió mal, uh-huh, y dejaron esa advertencia, ¿no? Exactamente. De que justamente no salgan porque hay algo. Sí. Pero también es ese miedo, ¿no? De decir que es
sí, justamente, ¿qué es? Es un miedo a lo desconocido, pero que al mismo tiempo sabes que va a pasar algo, porque me imagino, ¿no? Que la gente se siente observada, se siente perseguida. Uh-huh. Imagínate vivir en un lugar así. No, y aparte, pues un lugar tan pequeño que imagínate, son menos de 200 personas. Sí, sí, sí. Tan solo, por ejemplo, aquí en la colonia donde estamos, pues imagínate cuánta gente vive. Sí. Pues más de 200. Un lugar donde pues, pasas y todos se saludan, todos se conocen. Prácticamente todos se conocen. Exactamente. Sí. Y si hace algo el de al lado, pues todos se enteran, porque pues, prácticamente todos te ven. Entonces sí. Era imposible que este profesor, pues al salirse, pues no se dieran cuenta de. Sí, no, porque obviamente también, a lo mejor y no es, pues sí, no salen, pero igual están pendientes de que hay afuera. Exactamente. Porque pues también hay un morbo, ¿no? De decir, ¿qué hay? ¿Por qué? Y siempre ha sido eso, y no nada más en estos temas paranormales, sino en todo. Cuando nos prohíben algo es cuando más queremos hacerlo. Cuando más lo quieres hacer, sí. Si te dicen, ¿sabes qué? No te vayas por esta calle, y no te dicen por qué, tú siempre vas a pasar por ahí, vas a decir, pero ¿por qué no me puedo ir? Hasta que te vas o te caíste o cualquier cosa, o dices, pues, por eso no me podía ir por ahí, ¿no? Hasta que lo experimentas. Sí, justo. Dices, sí, bueno, ya. Hasta que uno no lo vive, exactamente. Es como que dice, no pasa nada. Vamos a pasar a esta segunda historia que también está titulada como El amigo de mi alumno. Esta historia nos la manda una chica que se llama Paulina, y esta historia nos comenta que pasó en el 2020, o sea, literalmente reciente. Ella termina igual su carrera de maestra y le dan una plaza en una comunidad igual lo mismo, lejana a su casa, al lugar donde vive. Entonces ella nos comenta, pues yo me tenía que ir de lunes a viernes a trabajar a esta comunidad, sábado y domingo regresarme a mi casa con mis papás, y la siguiente semana lo mismo, y esa era su rutina. Entonces a ella, cuando llega a esta escuela, una primaria, se da cuenta que le dan el grupo de los alumnos pues más relajientos, los que pues no ponen atención ni nada de eso. Incluso hablándoles en su lengua natal, no hacían caso, ni en español algunos. Y esta chica siempre decía que el lunes ella llegaba, por ejemplo, con un paquete de plumones, de plumas, lápices. Dice, y era viernes y yo ya no tenía ni uno, se me perdían. Los alumnos se quejaban de que o les agarraban por ejemplo, sus libretas, les escondían igual su mochila, llevaban su lunch y cuando veían ya no estaba en la mochila. Entonces esta Paulina dijo, ¿sabes qué? Pues ya me cansé de esto. Y les implementó una actividad. Dice, esa actividad se va a llamar, mi compañerito de al lado va a revisar mi mochila. Y todos dijeron que sí. Después de que les dio ahí como que una plática de que el respeto a lo ajeno y todo ese rollo. Pero hay un alumno que se llama Julián. Él agarró su mochila, inmediatamente la abrazó y no dejó que nadie la agarrara. Dijo que no. Entonces Paulina en su mente dijo, pues este chico probablemente es el que se está llevando las cosas, sea el que está agarrando las cosas, el que está hurtando la mochila de los demás. Dice, pero no quise decirle nada porque pues, no lo quería poner incómodo o que se sintiera mal, a lo mejor estaba... Sí, o que todos los demás fueran contra él, ¿no? Ajá, o a lo mejor estoy pensando mal y ya le estoy echando la culpa. Entonces llega la hora del recreo, todos se salen, se queda Paulina en el salón y empieza a caminar hacia la mochila de este chico, de este niño Julián. Cargo su mochila y esa mochila estaba pesadísima. Dice, pero al momento que la cargo, algo por dentro se empieza a mover. Se empieza a mover y dice, yo abro la mochila y brinca algo, como si fuera un gato, pero se para en dos patas
tenía sus bracitos y tenía pelo desde arriba hasta abajo, hasta el coxis. Dice, a mí me dio miedo, yo nada más vi cómo corrió y brincó por la ventana y se fue. Dice, yo no supe qué era, se me dio miedo. Cuando regresaron del recreo, ella siguió dando clases, terminaron las clases y le dijo, Julián, ¿qué es lo que traías en tu mochila? Y este niño se quedó espantado y dice, maestra, abrió mi mochila. Y le dijo, sí. Dice, no, maestra, ¿por qué lo hizo? Dice, ese es mi amigo. Dice, y es quien se roba las cosas. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Dice, en una ocasión fui con mi abuelo a ver nuestro campo, la siembra. Dice, lo vi y desde ahí me empezó a seguir. Dice, y cuando me lo traigo, porque me lo tengo que traer, él es el que abre la mochila de los demás, agarra las cosas y llevó a la maestra, esta Paulina, atrás de la escuela, a un campo un poquito retirado, y se ve como un tipo hoyo con la tierra así como removida. Este niño, Julián, agarra un palo y empieza como a escarbar un poco, y ahí estaban todos, ahí estaba decenas de plumones, de marcadores, de lápices, de cuadernos, había comida ya echada a perder y todo. Y esta chica Paulina lo que hizo fue pues, hablar con los papás de Julián. Le dijo, oigan, pues pasó esta situación, ustedes no han notado a Julián raro, y le dijeron sí. Y hemos notado que desde hace unas semanas Julián está en su recámara, habla solo, que su comportamiento ha cambiado a raíz de un día que se fue con su abuelo al campo y regresó, y siempre trae su mochila en la mano y no deja que ni nosotros la revisemos. Y es cuando Paulina le dijo, es que yo la abrí y ya le explicó, le describió lo que vio, porque le dijo, uy maestra, lo que usted vio fue un chaneque. Yo en ese momento yo regresé a la escuela, pedí mi cambio, yo ya no quería estar en ese lugar. Julián dejó de ir a la escuela como un aproximado de 2 semanas, no fue. Dice, el último día que yo di clases en esa escuela, Julián llegó. Me despedí de él, lo abracé, le dije, échale ganas y tú sigue adelante. Dice, maestra, muchas gracias. Le dijo, ¿por qué? Dice, porque gracias a usted me deshice de mi amigo. Dice, mis papás me llevaron con un señor, con un viejito, y él me empezó a hacer muchas cosas y ese amiguito se fue. Pero antes de que se fuera me dijo, yo me voy, pero me voy a ir con tu maestra. Dice, esto pasó en el año 2020. Me dice, Johnny, hasta el día de hoy he tratado de hacer mi vida. Me he cambiado muchas veces de casa. Las cosas se me pierden. Se escuchan como si un niñito estuviera corriendo por mi casa. Dice, he tenido mascotas, perritos, gatitos, y amanecen sin vida. Amanecen desvividos. Dice, pero ese no es mi mayor miedo. Mi mayor miedo hoy en día, que estoy a 3 meses de que mi hijo nazca. Y tengo miedo de que ese amiguito vaya a hacer algo en contra de él. ¿Cómo ven esa historia? Qué miedo. Oye, pero ¿los chaneques son peligrosos? ¿O qué es un chaneque? Mira, los chaneques son como los duendes. Ajá. Los chaneques entran en la familia de los elfos, troles, hadas. Son seres pequeños que más que nada el término de chaneque se les conoce en el sureste, como en Chiapas, Oaxaca, parte de Veracruz, Tabasco, todas esas partes. Son parte de los seres elementales. Okay. Mucha gente los puede ocupar para que te traiga abundancia a tu casa, por ejemplo, en amor, en economía, y son como niños. No son niños, son como niños. O sea, actúan igual. Incluso tú les tienes que dejar ofrendas
Justo te iba a Cosas decir. brillosas, como por ejemplo una moneda. Por ejemplo, si tú tienes esclavas de oro o de plata que brillen, a ellos les llama la atención y te las van a esconder. ¿Se pueden ir contra el mal? Claro que se pueden ocupar para el mal, pero hay que tener mucho cuidado, porque ellos probando una vez lo malo, les encanta y ya no hay cómo los detengas. Sí, justo te iba a decir, yo tenía una amiga que tenía un troll en su casa. Uh-huh. Y le hacía ofrendas, le daba flores, le daba comida, ella decía que le gustaban mucho las manzanas. Entonces diario decía que le tenían que dejar una manzana para que no se perdiera nada, para que estuviera la casa tranquila, ella decía. Porque okay. Si no, en las noches se escuchaba ruidos, se escuchaba voces. Uh-huh. Porque en su casa ellas son muy sensoriales a ese tipo de cosas. De hecho decían que hasta espíritus de antepasados los visitaban y había personas que los podían escuchar o que los podían sentir. Ella decía que ella los veía en sus sueños, pero no los podía escuchar. Uh-huh. Y luego decían que le advertían sobre el troll. Entonces okay. Como que fue como de que ok, y empezó a investigar y ya se compró como una tipo estatua de troll y le empezó a dar ofrendas y ofrendas uh-huh. y ofrendas, y a partir de ahí fue como que ya empezó a calmarse todo. Sí, de hecho los troles se ocupan, o los elfos se ocupan mucho, por ejemplo, los que tienen negocios, para que te traiga más clientes, te traiga abundancia. Pero, bueno, aquí saliéndonos un poquito del contexto de lo que es la historia, de lo que es el tema. De hecho, esto ya lo habían platicado en el segundo capítulo, incluso fue especialmente de ellos. Hay gente que dice, o sea, el elfo, el troll, te ayuda, te da, uh-huh. pero no trabaja de gratis. Uh-huh. Tú le tienes que poner sus ofrendas también. Y a lo mejor si dices, ¿sabes qué? A lo mejor yo voy a salir de viaje, ¿sabes qué? Pues hablas con él, decir, ¿sabes qué? A lo mejor son 3 días los que me voy, a lo mejor te dejo la ofrenda de los 3 días, o regresando te pongo una ofrenda. Ahora sí que una tú ya llegas. Se le da. Exactamente. En este caso, por ejemplo, los chaneques se dan mucho a conocer porque dicen que pierden a los niños. Okay. Cuando, por ejemplo, dicen, es que no lo dejes ir al campo solo, porque los chaneques se lo van a llevar. Uh-huh. Los pierden y pues ya no los vuelven a encontrar. Entonces, por ejemplo, este niño, Julián, lo que hizo pues fue traerse uno y pues siempre lo traía con él. Sí. Lo tenía como pegado. Lo tenía pegado, exactamente. Y ni se podía deshacer de él. Y aquí, por ejemplo, pues quien hacía las travesuras era el duende o el chaneque. Uh-huh. Pero pues él no podía decir nada. Ya hasta que dijo, ¿sabes qué? Pues aquí está todo, lo encontraron. Y pues gracias a la masa le ayudaron. Y por ejemplo, si los demás se enteraban de la existencia del chaneque, ¿podía ocurrir algo malo? ¿O solo era un miedo que tenía el niño también? A lo mejor era un miedo nada más. Un miedo. Pero digo, a lo mejor si otro niño hubiera visto, se lo hubiera pegado también, ¿no? O hubiera hecho algo en contra del niño, probablemente. Pues sí. Aquí no es algo así como que tan seguro de decirte, hubiera pasado esto exactamente, no. Aquí, pues, o sea, lo más seguro es de que a lo mejor hubiera hecho algo el chaneque contra el niño. Uh-huh. O a lo mejor ni lo hubiera pelado, digo, pues si ya tienes a uno, pues ya, ¿para qué quieres a este, no? Sí, ¿no? Pues ya tenía las ofrendas, pues estaba tranquilo. Exactamente. Pero sí, también está fuerte esos temas con esos seres elementales. Sí. Digo, hay algunos troles que, no te voy a decir que están bonitos, pero se ven como curiositos. Incluso hace algunos años, tal vez a lo mejor se acuerdan, a lo mejor no, habían quienes traían sus elfos aquí cargando, y los traían como una moda, sin que supieran realmente qué era. Y ya posteriormente, cuando se querían deshacer de ellos, pasaban cosas feas, incluso en algunos casos. Sí. Sí es lo que dicen, ¿no? Que son muy rencorosos. Sí. No sé, ¿hay algo que quieran opinar aparte? A ver. Yo, bueno, hace como 10 años llegó un tío de Estados Unidos y trajo, no sé exactamente qué era, pero parecía como un duendecito, uno verdecito así o sea, la verdad estaba bonito y todo el tiempo estaba sonriendo. Uh-huh. Entonces mi tío 2 meses después regresó a Estados Unidos y dejó a su
a su duendecito en la casa y pues se lo quedó otro de mis tíos. Nos cambiamos de casa, mi tío se casa, tiene a sus hijos y él siempre andaba con su duende. Le daba agua, o sea, la verdad el duende malo no era, lo que sí es que era muy, muy, muy travieso, escondía las cosas, sí. Así, pero malo no era. Inclusive pues cuando estaban los bebés, pues no, nunca pasó nada. Lo curioso es que este duende siempre seguía a mi tío, siempre a donde fuera que él se vaya, siempre lo seguía, siempre aparecía en aparecía ahí. Sí. Hace un año exactamente, mi tío intenta cruzar hacia Estados Unidos y obviamente se llevó a su duende porque pues ya era de él y porque el duende lo seguía y porque pues el duende no era malo y todo esto, ¿no? Se lo lleva, mi tío se quedó a mitad del desierto y la patrulla pues llega por él, ¿no? Uh-huh. Llegan, revisan sus cosas y encuentran pues el duendecito y lo tiran y lo dejan ahí en el desierto. Regresa mi tío a México y nosotros creíamos que el duende iba a aparecer días después porque pues era algo que ya constantemente... algo casi normal que pasaba. Sí, claro, porque pues el duende seguía todo el tiempo a mi tío, entonces creímos que él regresaría, ¿no? Porque pues inclusive dijimos, si no se lo lleva cuando él se vaya a Estados Unidos, el duende lo va a seguir, entonces pues de todos modos que se vayan. Se regresa mi tío, ya pasó pues casi un año de que mi tío se fue y regresó a Estados Unidos, bueno, regresó, uh-huh, y nunca ha regresado el duende. Se quedó en el desierto. Okay. Bueno, aquí hay que checar porque igual a lo mejor en ese momento dijo, ¿sabes qué? Pues hicieron un vínculo. Sí, de que había un vínculo porque el duende lo seguía a todas partes. Y a lo mejor en ese momento de que pues, a lo mejor pues, hicieron la detención y lo sacaron, pues a lo mejor en ese momento pues, le dijo, ¿sabes qué? Pues ya no te puedo tener porque no sé mi destino. Y rompieron el vínculo ahí. No, pues creo que solamente sacaron al duende de la mochila y ya. No, o sea, no hubo como, creo que no, o sea, mi tío estaba muy mal en el desierto, entonces no había esta oportunidad de hablar con el duende. Entonces simplemente abrieron la mochila, vieron al duende, lo aventaron y se fueron para la frontera. Uh-huh. Pues ahí sería cuestión de checar qué es lo que pasó. Y vamos a terminar con una historia de un maestro. Eso nos lo mandan anónimamente, pero vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamar a este maestro Héctor. Héctor dice que está en una comunidad muy chica, lo mismo, pero esto al norte del país. Dice que a él lo mismo lo mandan a otra comunidad, un lugar lo mismo, muy pequeño. Casi desgraciadamente a todos los que estudian para maestros o médicos que están en provincia, los mandan a hacer sus servicios o les dan plazas, pero en lugares muy lejanos, como Sierra y todos esos lugares donde luego, como en las historias anteriormente, que no hay ni siquiera luz eléctrica. En este caso lo mismo, lo mandan a un lugar muy lejano y llega a la escuela, lo mismo, una telesecundaria, y dice, yo llegué y me di cuenta, luego empecé a identificar a los alumnos, quién era el relajento, quién era el aplicado, quién era el que pues nada más no aprendía, o quién aprendía muy rápido, quién aprendía lento. O sea, empecé ahí a identificar a cada uno. Identifiqué a un alumno que se llama Omar. Omar es el típico alumno que es vamos a decir, que es el gandallita de todos. Y otros dos que le hacían segunda a él. Y por el contrario, Hugo. Dice, Hugo era un chico muy alto, llenito, corpulento, pero Omar siempre le hacía maldades a Hugo. Y Hugo lo único que hacía era agachar la mirada, recogía los hombros
y listo. Nada Se más resignaba. Ajá. Este maestro Héctor dice, si Hugo supiera la fuerza que tiene y con qué facilidad podría incluso hasta aventar a este niño, lo haría. ¿Por qué ningún maestro le decía nada a Omar? Porque Omar era el hijo de la máxima autoridad de ese pueblo. Entonces, si alguien le decía a él, llegaba el papá y te corrían del pueblo, si bien te va. Si mal te va, ¿dónde? Nepotismo. Exactamente, y si mal te iba, pues te podían hasta linchar. Entonces nadie tocaba al niño, era literalmente intocable. Dice, y siempre era contra Omar, le hacían las bromas, que el gordo, que el que apestaba, y que el esto y que el otro. Dice Omar, pues lo único que hacía era bajar la mirada y no decía nada. Siempre le quitaban su lunch, le quitaban incluso el dinero que llevaba y él no decía nada. Dice, yo reprendía a los niños y muchas veces fue el papá a decirme, si tú quieres seguir dando clases en este pueblo, no le digas nada a mi hijo. Y muchas veces me pasó. Dice, y en otras ocasiones le decía, oye Hugo, pues defiéndete, pues tú estás más grande que él. Dice, lo único que decía era, no maestro, no y no, porque él no era de problemas o no era de pelear, nada de eso. Dice, en una ocasión estábamos viendo una clase y si llegó un olor muy feo, muy como a baño. Y dice, se levanta Omar y dice, ay Hugo, ya te ganó. Burla. Dice, Hugo lo único que hizo fue taparse la cara y salir corriendo. Lo que no sabían es de que este muchacho había estado malo del estómago días antes y sí, efectivamente, pues le ganó del baño ahí. O sea, pues algo que a lo mejor el cuerpo pues no lo puedes detener en ese momento, ¿no? Sí, no, y aparte son niños. Exactamente. Y se fue corriendo. Dice, Hugo no regresó a la escuela como en semana y media. Dice, cuando él regresa, dice, todos lo vimos muy diferente. Incluso llegó y Hugo, Omar se levanta y le dice, ya llegó el apestoso. Dice, Hugo llegó y lo encaró, se le puso así de frente. Y le puso una mirada que incluso Omar como que se doblegaba de miedo. Y el maestro le dijo, mira Omar, ya no le digas nada, porque te puede hacer daño este niño. Y dice, no, ese gordo a mí no me hace nada. Dice, y saliendo le vamos a pegar para que aprenda a respetarnos. Y le seguía haciendo burlas, incluso Hugo ya hasta se reía de las bromas. Dice que llega a la hora de la salida y un vecino tenía unos perros que siempre los tenía amarrados, por lógica, se hacen muy bravos y dice que se escapan estos perros. Todos los maestros escucharon afuera el grito de los niños, todo, vieron que los perros estaban correteando a los niños, abrieron el portón, se meten los niños. Dice, y hasta atrás vimos que venía Omar con su camisa blanca, pero toda así rasguñada y manchada de este líquido vital rojo que tenemos. Y pues era atenderlo rápido, porque si no, su papá iba a llegar y nos le iba a hacer a todos. Y lo estaban revisando y que le decían, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y dice, no, es que los perros a mí no me hicieron nada. Y le dijeron, sí, pero ¿y esas manchas? Y dice, esas manchas son del perro. Y le dicen, a ver, pues, ¿qué pasó? Y esto ya lo platicó Omar, el niño agresivo. Dice, nosotros nos llevamos a Hugo allá atrás, dice, porque le íbamos a pegar. Dice, en eso, uno de los perros me iba a atacar. Dice, y Hugo, con una facilidad agarró al perro, lo levantó, le abrió el hocico hasta que tronó la mandíbula. Dice, y agarró y me lo aventó. Y sí me dijo,
eso mismo te puede pasar a ti. Y si se fue, me dice, yo me vine corriendo para acá. Sí, qué miedo. Entonces, muchos maestros dijeron, pues a lo mejor pues, todo el enojo, toda la frustración que traía, pues, se acumuló. Y pues, cuando pasa eso, pues, sacas fuerza de todos lados. Entonces los maestros dijeron, ¿sabes qué? Este niño va a ir y le va a platicar a su papá y va a ir a buscar al niño, a Hugo. Entonces lo que ellos quisieron hacer fue adelantarse, ir a buscar a Hugo a su casa. Algo que no les había mencionado, Hugo vivía únicamente con la abuela. El papá pues, los abandonó, la mamá había fallecido, entonces nada más vivía con su abuela. Dice que llegaron los maestros, tocaron la puerta, salió un vecino y que le dijo, buenas tardes, profe, ¿a quién busca? Dice, a Hugo y a su abuela, doña Tere. Dice, no, profe, pues ¿qué? ¿No supieron? Doña Tere se fue del pueblo y el chamaco, porque así le dijo, el chamaco se desvivió días antes. ¿Qué pasó? Que este niño, ese día que le ganó del baño en la escuela, que salió corriendo, llegó a su casa, agarró una cuerda y se ahorcó. Se desvivió en su casa. La abuela fue quien lo bajó, dicen que se enterró al nieto y se fue del pueblo. Dicen entonces, ¿quién demonios fue el que regresó en el cuerpo de Hugo y cambiado y actuó así? Dice que el papá de este niño Omar llegó y dice, ¿dónde está ese chamaco? Dice, lo único que le dijimos se fue del pueblo con su abuela. Su abuela lo agarró y se fueron del pueblo y que ya no van a regresar. O sea, nunca le explicamos lo que había pasado realmente, es lo único que le pudimos decir. Pues hasta hoy a la fecha no sabemos quién fue el que regresó en ese cuerpo. ¿Cómo ven? Sí, no, está muy fuerte. Como, pues, sí, es como me recordó la historia, ¿sabes cuál era? La del Uber que estabas mencionando la otra vez, de que había tenido un accidente y dice su esposa que vio a su esposo cómo se metió al baño y sí. como si nada, y que le marcan, oye, no, tu esposo está en la zanja. Que al momento de que el esposo llegó a su casa, ajá, fue la hora exacta en donde tuvo el percance y se desvivió. Sí. Sí, pero este niño, pues, nunca supieron, o sea, los demás niños y el papá de este niño agresivo, pues nunca supieron que por el bullying, que le llaman, que recibía, pues se desvivió en su casa. Pero que regresó a hacerle una advertencia al otro niño. Sí, ¿no? Fue como un espíritu de venganza. Exactamente. O sea, es algo muy fuerte, cosas que viven los profesores en algunos lugares. No sé si tengan ahí algo. Pues es que justamente sí, nunca sabes cuánta frustración puede llegar a tener una persona pues, reprimida, ¿no? Porque pues uno puede decir, sí, no, es muy calmado, no pasa nada, pero pues en realidad no sabes si está a un paso de hacer algo. Exactamente. Entonces, de hecho, si te das cuenta o si haces como el análisis, en Estados Unidos, porque pues, casi la mayoría pasa allá, de los niños que llegan y sacan el objeto y empiezan a parar en escuelas, son niños que sufren de eso. Sí. Por lo mismo, de que imagínate, todo lo que guardan llega un momento, es como un jarrito, o sea, tú métele, va a llegar un momento que va a estar tan apretado que va a explotar. Sí, y es que también, por ejemplo, él vivía con su abuelita, entonces no tenía con quién platicarlo, porque a lo mejor le decía a su abuelita y su abuelita le decía, yo qué sé, no le hagas caso. Pero en realidad nunca tuvo un apoyo, nunca tuvo como un donde poner esa ira, todo lo que reprimía. ¿A quién platicar? A lo mejor la abuela se salía desde la mañana y regresaba en la noche. Ajá, sí, no lo sabemos. Entonces a lo mejor podría tener toda esa ira exactamente, que su espíritu se quedó con ese rencor hacia las personas. Y por eso actuó así, por eso agarró un perro y le abrió los hijos hasta que tronó y...
A lo mejor esa fue la forma de que sacó todo para poder trascender en paz. Sí. Pudo haber sido esa manera. Sí. Fue su manera de liberarse. Exactamente. Pues bueno, amigo, pues no sé, algo más que quieran comentar. Nada. Pues amigos, les damos las historias. ¿Perdón? Muy interesantes las historias. Muy interesantes. Les hacemos igual la misma invitación. Si tú, amigo, amiga, estás pasando por una historia parecida o estás sufriendo de algo paranormal en tu casa, en tu trabajo, ¿sí? Sientes que te sigue algo, mándanos tu historia. Aquí la vamos a estar leyendo. Recuerda que todos los capítulos ya están disponibles en Spotify, están en YouTube. Y gracias Gus, gracias Bridget por estar aquí en los controles, por hacer posible esto. Lo único que te puedo preguntar esta noche es, después de esto, ¿tú podrás dormir esta noche? Gracias.